abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Somos la iglesia Pan de Vida y estamos como todos los días a esta hora, a las 12 del día, compartiéndoles un mensaje de parte de Dios. Vamos a orar para ponernos en manos del Señor. Acompáñenme ahí desde donde está. Incline su rostro y cierre sus ojos. Padre, en esta tarde, Señor, venimos delante de ti dándote gracias por tu amor y tu bendición, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Dice tu palabra que tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Gracias te damos, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Mi nombre es Sergio Méndez y hoy me toca compartirles esta palabra que Dios me daba, que lleva por título ¿Por qué no obtengo mi milagro? Y en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, hermano, es cuando más necesitamos de un milagro de parte de Dios. Y siempre la respuesta de Dios ante nuestras situaciones difíciles es la misma. Nosotros podemos estar viviendo situaciones complicadas o situaciones difíciles de diferente índole y tal vez quisiéramos una respuesta de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo, una respuesta quizás rápida, una respuesta de diferente manera, pero la respuesta de Dios siempre es la misma ante nuestras situaciones difíciles. La respuesta de Dios es: ten fe, es confía en mí, descansa en mí, sé paciente en mi palabra, sé paciente en buscarme, sé paciente en obtener el milagro o la respuesta que tú estás buscando. Nosotros, como seres humanos imperfectos, pensamos que se nos va a acabar el mundo. Pensamos que lo que estamos viviendo es muy complicado, es muy difícil y que requiere de una solución rápida, una solución inmediata, porque si no se nos viene el mundo abajo. Sin embargo, Dios, que es soberano, Dios que es grande, que es poderoso y que tiene nuestra vida bajo control, Él sabe que no nos va a pasar nada. Él sabe que podemos descansar en Dios. Él sabe que podemos esperar. Solamente tenemos que practicarlo. Ahora bien, ¿cuántas veces hemos perdido la bendición de parte de Dios o la respuesta de parte de Dios acerca de nuestro milagro? Porque no nos gusta el método o la forma en la que Dios hace las cosas. Esta predicación se llama ¿por qué no obtengo mi milagro? Y vamos a darnos cuenta el por qué, la razón por la que muchas veces no obtenemos el milagro que le estamos pidiendo a Dios. Muchas veces es por no acudir a Dios con una actitud correcta. Queremos nosotros la respuesta de Dios. Queremos nosotros el milagro de parte de Dios. Pero lo queremos de acuerdo a nuestras formas.
lo queremos de acuerdo a un método que nosotros nos guste, de acuerdo a como nos sea más cómodo a nosotros. Un método que sea fácil y por supuesto que sea rápido, porque nos surge una respuesta, porque el problema que nos está aquejando es muy grande. Sin embargo, se nos olvida que Dios es Dios y que Él es soberano y que su voluntad no es como la nuestra. Su visión no es como la nuestra. Y se nos olvida. Y aun cuando nosotros estamos viviendo esos tiempos difíciles, esas situaciones difíciles, no nos parezca, pero se nos olvida que la voluntad de Dios siempre es buena a nuestra vida. Y siempre es perfecta a nuestra vida. Aun cuando Él te está diciendo, sé paciente, espera, confía, descansa, no es tan rápido. Y en esos momentos no nos parece que sea lo más adecuado. Para nuestro entendimiento necesitamos una respuesta y una solución rápida. Pero déjame decirte, hermano, que Dios nunca se equivoca. Él nunca falla. Y si Él te dice ten paciencia, es porque sabe que tú puedes ser paciente. Es porque sabe que Él tiene bajo control tu vida y la situación por la cual estás pasando. Es por eso que el apóstol Pablo nos aconseja que debemos de renovar nuestra mente. Que debemos de dejar a un lado la manera en la que piensa el mundo. La manera en la que fuimos enseñados. La manera en la que el mundo lo practica. Necesito una solución rápida. Porque así no es como actúa Dios. Porque si no cambiamos entonces nuestra mentalidad, si no renovamos entonces nuestro entendimiento, nuestra mente, no vamos a poder comprobar que Dios nunca se equivoca. Y que siempre es bueno para mi vida todo lo que Él hace. Es necesario entonces renovar nuestra mente. No quedarnos con el mismo pensamiento que el mundo practica, sino empezar a entender la manera en la que piensa Dios, la manera en la que ve Dios las cosas. Empezar a entender cómo es que Dios tiene todo bajo control. Dice la Escritura en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice el apóstol Pablo, no te conformes a este mundo, no te conformes a la manera en la que te enseñaron tus padres o tus abuelos, o la manera en la que aprendiste de la escuela, o la manera en la que aprendiste en base a la práctica o en base a lo que has vivido, sino transfórmate, dice. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Pídele al Espíritu Santo que transforme tu entendimiento, que te renueve, que te haga una nueva mente, para que puedas comprobar que la voluntad de Dios a tu vida siempre es buena, siempre es perfecta y siempre es agradable a tu vida, aun cuando en esos momentos difíciles no se vea de esa manera. Es pues entonces necesario pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a renovar nuestra forma de pensar, que nos ayude a dejar a dejar a un lado el cómo lo practica el mundo, porque eso no nos va a ayudar a comprender la voluntad de Dios. No nos va a ayudar en el proceso de obtener el milagro que estamos pidiéndole. La Biblia, hermano, tiene varios ejemplos de personajes que se acercaron a buscar el favor de Dios, pero algunos de ellos no lo hicieron de la manera correcta. O incluso querían que Dios actuara de acuerdo a como ellos querían. Hoy te voy a platicar de uno de ellos, y este es el caso de Naamán. Naamán era un general
del ejército de Siria. Era un varón de renombre, era un agente importante, era grande en su nación. Era una persona que tenía el favor del rey, que era reconocido. Pero Naamán tenía un problema. Estaba enfermo. Él tenía lepra y necesitaba de un milagro para poder ser sano. Y dice la Biblia que una criada de su casa era del pueblo de Israel y trabajaba con la esposa de Naamán. Ella se enteró y le platicó a su señora, a la esposa de Naamán, le platicó que en Israel había un profeta de Dios que podía sanar la enfermedad de Naamán. Y su esposa se lo comenta a Naamán, y Naamán, al escuchar esa noticia, él hizo todo lo que necesitaba y todo lo que estaba en sus manos para poder llegar hasta donde estaba el profeta de Dios. Acudió con el rey, al rey le pareció bien la idea y le dio cartas y se preparó el viaje y llegó hasta donde vivía el profeta de Dios, un varón llamado Eliseo. Y vamos a leer la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 9 al 14. Dice la escritura: Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fíjese bien, hermano, Naamán hizo todo lo necesario y emprendió el viaje. Dice la escritura que llegó hasta donde estaba Eliseo. Y porque no le pareció las indicaciones del varón de Dios, este hombre estuvo a punto de perderse su milagro. Este hombre estuvo a punto de no obtener eso por lo cual él se había esforzado, eso por lo cual él había dedicado tiempo, había pedido favores, había viajado, eso por lo cual él había procurado, lo iba a perder, solo porque no le gustó la respuesta que escuchó del profeta de Dios. Y es que el problema de Naamán no era tanto la lepra que lo aquejaba. Porque si usted se puede dar cuenta, Dios quería sanarlo. Porque el varón le dijo: solo ve y lávate 7 veces en el Jordán y vas a ser sano. Dios quería sanar a este varón. El problema entonces no era tanto la lepra que lo aquejaba, sino el corazón de Naamán. Muchos cristianos hoy en día tienen un problema en su corazón o con su corazón, que les impide tener una comunión con Dios, que les impide rendir su vida completamente a Dios y por lo tanto les impide recibir las respuestas a sus oraciones. Y vamos a ver 4 defectos de la vida de Naamán. El número 1 es el mal carácter. Cuando Eliseo le manda a decir a Naamán que se lave 7 veces en el Jordán, en vez de que Naamán solamente obedeciera, Naamán se enoja. Era una indicación sencilla, hermano. Ve y lávate en el río, zambúllete 7 veces y vas a ser limpio. No había que hacer algo extraordinario.
este hombre se enoja porque él quería que saliera el profeta y que hiciera algo más. Porque Naamán no quería recibir órdenes de un judío. Porque él estaba acostumbrado a dar las órdenes, no a recibirlas. Porque en su corazón no había humildad. Y muchos cristianos reaccionan de igual manera con Dios, cuando las cosas no salen como ellos quieren, cuando la respuesta de Dios no es la que ellos quieren escuchar. Muchos cristianos se enojan con Dios, cuando Dios le dice ten paciencia y solamente cree, y solamente descansa en mí y gózate en medio de la prueba. Se enojan porque no es la respuesta que ellos quieren escuchar. Porque ellos quieren escuchar, en este momento voy a abrir los mares y te voy a dar lo que tú me estás pidiendo. Y miren lo que dice la escritura en Proverbios 14, versículo 17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Esto quiere decir que a causa del enojo se hacen muchas locuras. Si no te gusta la respuesta de Dios, buscas quizás de otra manera recibir lo que estás solicitando. Buscas la respuesta en otro lado. La respuesta rápida a tu problema. La respuesta rápida a que te ayude a salir de esa situación que estás viviendo. Aunque eso te lleve a tomar malas decisiones. Aunque eso te lleve a alejarte de Dios y de su presencia y de su bendición y de su protección. Proverbios 29, versículo 22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. El enojo nos lleva a pecar, hermano. Y es esa actitud en tu corazón de enojo que te lleva a cometer pecado en contra de Dios. Y muchas veces te lleva a enemistarte incluso con la gente que te rodea. O a enemistarte incluso con Dios. Llegas a enojarte tanto con Dios que lo empiezas a ver como un enemigo y te alejas de Él. Dejas de creerle. Porque no recibiste la respuesta que tú estabas esperando. Porque no había la actitud correcta en tu corazón. Punto número 2, la impaciencia. Naamán quería ser atendido, pero rápido. Porque a eso estaba acostumbrado a él, a que la gente le sirviera. Y hay muchos que son impacientes con Dios. Hay muchos que quieren que Él obre en el tiempo en el que ellos lo quieren, lo desean o lo necesitan. Ven a Dios como si fuera un microondas o un Dios de microondas, donde solo bastan unos minutos y tienen listo lo que ellos quieren. Donde metes lo que tú quieres al microondas y después de unos minutos ya lo obtienes. Hay muchos que ven así a Dios. Que piensan ahorita, oro, se lo pido hoy y mañana ya tengo la respuesta, mañana ya obtengo mi milagro. Hay muchos cristianos que le ponen fecha y hora a Dios para que Él obre en su milagro. Pero Dios no es así, hermano. No es un Dios no es un Dios al gusto de las personas. Él es un Dios de orden. Él es un Dios de sabiduría. Y Él es un Dios de tiempos. Y Él sabe que quizás en este momento no estás listo, no estás preparado para obtener el milagro que tanto has pedido. Él sabe que necesitas más tiempo, que necesitas ejercitar más tu fe, necesitas ejercitar más la paciencia, necesitas entender la sabiduría de Dios, los tiempos de Dios. Necesitas tener más paciencia para entablar una relación con Dios. Y aún, hermano, en medio de las situaciones difíciles,
Aún en medio de todo eso, Dios quiere enseñarnos algo. Es por eso que muchas veces su respuesta no es rápida. Porque aún en medio de esas situaciones difíciles, en medio de esos problemas, Dios aún quiere enseñarnos cosas. Quiere enseñarnos a esperar en Él con paciencia. Leemos el Salmo capítulo 40, versículos del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Y cómo es que Dios puede hacer esto si Él nos diera una respuesta rápida? Que en 5 minutos ya tuviéramos lo que estamos pidiendo. ¿Cómo entonces entablamos una relación con Él donde ponga alabanza en nuestra boca aún en medio de las situaciones difíciles? Donde pueda poner paz en nuestros corazones aún en medio de la tormenta. Donde podamos ser de testimonio a los que vienen detrás de nosotros y decirles: no temas, solamente confía en Dios, porque Él aún en medio de las situaciones difíciles tiene todo bajo control. ¿Cómo pudiera enseñarnos Él esto si nos da la respuesta rápida que tanto estamos esperando? Muchas veces no recibimos lo que estamos pidiendo porque Dios ve el corazón. Eso es lo que Él lo mueve, lo que a Él lo mueve. Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Muchas veces la impaciencia que tenemos nos hace llegar delante de Dios con una actitud incorrecta en nuestro corazón. Nos hace volvernos altivos. Se nos olvida la humildad. Se nos olvida que con el que estamos tratando es Dios, es el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. El que tiene todo el universo en control. Y su palabra es clara, hermano. Él atiende al humilde y mira de lejos al altivo. Es pues necesario llegar a Dios con una actitud correcta en tu corazón. Y aún en medio de la prueba, mantener esa actitud correcta en tu corazón. Porque aun cuando estés pasando por una prueba o por una situación difícil, no justifica que no mantengas esa actitud correcta en tu corazón. Punto número 3, la incredulidad. Naamán quería recibir un milagro de parte del Dios de Eliseo. Porque Jehová no era su Dios. Él era el Dios del profeta. Muy probablemente Naamán no creía en Dios, pero sí quería su favor. Había escuchado de parte de su criada que había un profeta de Dios, que él podía sanarlo, y él dijo: bueno, ya probé muchas cosas, nada me quita con ir y probar esto. Pero solamente quería el favor, solamente quería el milagro, no quería conocer a Dios. Y hay muchas personas que no creen en Dios y que no quieren conocer a Dios, pero sí quieren recibir sus favores. Y aún hay muchos cristianos que les falta la fe,
que les invade la incredulidad en esos momentos. Y piensan que Dios no escucha sus oraciones. Y por eso muchos de ellos viven de la fe de otros. Pero miren lo que nos dice la Escritura en Juan, capítulo 11, versículo 40. Está hablando el Señor Jesús y dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, hermano, tienes que creer. Tienes que tener fe. Si quieres obtener tu milagro, tienes que creer. Tienes que tener fe. Tienes que tener paciencia. Tienes que descansar en Dios, demostrarle a Dios que estás creyendo en su palabra, que estás teniendo fe en Él, descansando aún en medio de la tormenta, echando fuera de tu vida la angustia, la preocupación, porque estás confiando en el Todopoderoso. Punto número 4, la soberbia o la altivez de corazón. Naamán estaba acostumbrado a hacer lo que él quería y a que los demás hicieran lo que él decía. A eso estaba acostumbrado. Entonces, cuando él llega a ver al profeta de Dios, a ver a Eliseo, y Eliseo ni siquiera lo recibe, sino que manda a su criado, pues él se enoja. Lo invade la soberbia. Porque él decía, ¿cómo es que puede ignorarme? ¿Cómo es que no me recibe? Si que no sabe quién soy yo. Yo soy el general de los ejércitos de Siria. Había altivez en su corazón. Había soberbia en él. Por eso no pudo escuchar lo que el varón de Dios le decía. Por eso no pudo hacer lo que el varón de Dios le decía. Por eso se iba a perder su milagro. Porque había soberbia en él. Ahora bien, hermano, debes entender que con Dios no es así. Que por mucho que tú quieras que Dios se baje del cielo hasta tu nivel, que se ponga a tu altura y que vea las cosas desde tu perspectiva y que accione de acuerdo a tus gustos y a tus deseos, no es así. Eres tú el que tiene que buscar llegar hasta donde está Dios, hasta su trono. Eres tú el que tiene que empezar a ver las cosas de acuerdo a como Él las ve. Eres tú el que tiene que empezar a accionar de acuerdo a como Él quiere que acciones, que obres. Tienes que dejar a un lado la soberbia de tu corazón. Porque Dios es Dios, hermano. Y por más que quieras que Él se haga a tus deseos, no va a ser así, hermano. Dice la Biblia en Mateo, capítulo 23, versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No puedes llegar delante de Dios con soberbia o con altivez en tu corazón, porque entonces vas a ser humillado de parte de Él. Porque entonces no vas a obtener el milagro por el cual has estado pidiendo. Santiago capítulo 4 versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si tú estás teniendo soberbia en tu corazón, Él se está resistiendo a ti, Dios se está resistiendo a ti. Debes de llegar con una actitud de humildad en tu corazón. Es así como vas a poder hacer que Él voltee su rostro a ti. Entonces, hermano, debes comprender que quizás si no has recibido tu milagro,
es porque no te has acercado a Dios con la actitud correcta en tu corazón. Porque Dios quiere, el Padre quiere bendecirte. El Hijo quiere bendecirte. El Espíritu Santo quiere bendecir tu vida. Pero es necesario que te acerques de la manera correcta. Es necesario que entiendas que a Dios hay que tratarlo como Dios. ¿Sabes, hermano? El camino está trazado. Las puertas están abiertas. Ya nuestro Señor Jesús abrió el camino para que nosotros nos acerquemos al Padre. Pero si no lo haces con actitud correcta, no vas a obtener el favor de Dios. Dice la palabra en Hebreos 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debes tener la confianza y la seguridad de que te puedes acercar ya a ese trono de la gracia. Porque Jesús ya abrió el camino, ya nos acercó al Padre. Pero tienes que hacerlo de la manera correcta. Tienes que hacerlo con humildad en tu corazón, dejando a un lado la soberbia, dejando a un lado el enojo, aceptando la voluntad de Dios sobre tu vida y de acuerdo a la situación que tú estás viviendo. Aceptando la respuesta de parte de Dios, dejando a un lado la impaciencia, dejando a un lado la incredulidad, confiando en Dios, teniendo fe en que Él va a obrar de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus tiempos. Esa es la manera correcta, hermano. Nuestro Señor Jesús nos dejó el mejor ejemplo. Porque dice la Escritura que Él se humilló. No sé si se despojó de su divinidad. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya el ejemplo lo tienes, hermano, de cómo debes de acercarte, de cómo debes dejar a un lado lo que tú crees que eres. Porque el Señor Jesús, dice la Escritura, que se despojó, que no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló para hacerse un hombre como tú y como yo, y obedeció para demostrarnos que podemos llegar con una actitud correcta delante del Padre, para demostrarnos que podemos ser humildes delante de Dios, humillarnos delante de Dios, dejar a un lado toda soberbia y toda altivez. Salmo capítulo 96 versículo 6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Esa es la manera en la que debes de ir delante de Él, hermano. Y no solamente como una postura física, sino una actitud de tu corazón. Postrarte, adorarle, arrodillarte delante de Él. Reconocer que Dios es el que te creó. Reconocer que Dios es el que sostiene tu vida. Reconocer que sin Él estamos perdidos.
Reconocer que lo que Él decida acerca de lo que estamos solicitando es lo mejor, es lo bueno, es lo perfecto y es lo agradable para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No cuando tú lo quieras, no cuando tú lo pidas, cuando fuere el tiempo. Él nos exaltará, dice la Escritura. Pero debes de humillarte bajo su mano, reconocer que tu vida depende de Él. Hoy tienes, hermano, una nueva oportunidad para acercarte a Dios a través de su Hijo Jesús y de buscarle con la actitud correcta en tu corazón. Hoy puedes empezar a hacer las cosas de la manera correcta y dejar de perder el tiempo queriendo que las cosas se hagan de acuerdo a tu voluntad. Hoy puedes empezar a someter tu vida y tu voluntad a la voluntad de Dios para que Él obre a tu favor y derrame las bendiciones que tiene preparadas para ti, hermano. Vamos a orar para terminar esta palabra. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Padre, te damos gracias, amado Dios, por esta palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a ponerla por obra. Te pedimos, Espíritu Santo, que te lleves de nuestra vida toda soberbia, toda altivez, que quites de nosotros, Señor, toda incredulidad, toda impaciencia, Señor, que se vaya todo mal carácter, todo enojo, Señor, que podamos, amado Espíritu de Dios, aceptar la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios a nuestras vidas. Que podamos, Espíritu Santo, aún a pesar de las situaciones y de los tiempos difíciles que estemos viviendo, abrazarnos a ti, Señor, confiar en ti, descansar en ti, Señor, esperando tu bendita respuesta. Derrama en nuestros corazones, Señor, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún en medio de las pruebas, aún en medio de las tormentas, nosotros podamos estar seguros que tú eres Dios, que tú tienes el control de toda situación. Te damos gracias, amado Dios. Te damos gracias, bendito Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque hablas a nuestras vidas. Gracias porque nos das una oportunidad nueva para reconvenir el rumbo de nuestras vidas y acercarnos cada vez más a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Reciban un saludo. Hasta pronto. Los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de Salvación, Hosana a lo Santísimo, Hosana, Jesucristo.
Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Cantamos Hosana, 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 Hosana. Una vez más, Hosana. Hosana al Rey de salvación, Hosana a los altos.